Hello there. How are you? Fine? Shall we start with today's lesson? Okay, follow me. Have a look at these sentences. Yesterday I relaxed on the beach. Ayer descansé, me relajé en la playa. Tom danced a lot last Saturday. Tom bailó mucho el último sábado. Susan skipped the rope last Sunday. Susan saltó a la soga el domingo pasado. Last Monday, Susan studied English hard. El lunes pasado, Susan estudió mucho inglés. Yesterday, I didn't work at school. Ayer, yo no trabajé en la escuela. Tom and Susan didn't cook last weekend. Tom y Susan no cocinaron el fin de semana. Did Tom finish school early today? ¿Terminó Tom temprano la escuela hoy? Fíjense, todas estas oraciones afirmativas, negativas e interrogativas hacen referencia al presente, al futuro o al pasado. Yes, it is past simple, regular verbs. Vamos a estudiar el pasado simple de los verbos regulares. Check this out. Vamos a comenzar con la forma afirmativa, affirmative form. Look at these sentences. Fíjense en estas oraciones. Es la conjugación del verbo trabajar. ¿Qué encuentran de particular? Fíjense, I worked yesterday. You worked. He worked. She worked. Fíjense, todos los pronombres personales tienen la misma forma del verbo, worked. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre en particular porque hay reglas de ortografía. Vamos a ver 4 reglas básicas. Como vieron recién con el verbo trabajar, si yo lo comparo con el modo infinitivo, se agregó la ed. Entonces, esa es nuestra regla número 1. Lo mismo ocurre con el verbo cook, cocinar. Para decir yo cociné, vos cocinaste, le tengo que agregar ed al verbo. Entonces, fíjense las 3 columnas. Infinitivo, cook, forma del pasado simple, cooked. Y la regla, ¿cuál es? Que al verbo le agrego ed. Verb plus ed. Now, look at rule number 2. Fíjense la segunda regla. ¿Qué ocurre con aquellos verbos que ya terminan con la vocal e, como live? Fíjense, lived. ¿Qué ocurrió ahí? No le agrego ed. A los verbos que terminan ya en vocal e, le agrego solo la d. Look at the third rule. Fíjense la tercera regla. ¿Qué ocurre con el verbo stop? Fíjense, se duplicó la última consonante. ¿Por qué se da esto? Miren la regla. Cuando tenemos verbos que terminan en consonante, como es la T, más vocal, como es la O, más consonante, como es la P, duplicamos la última consonante, en este caso la P, y recién ahí agregamos ed. ¿Y cuál es nuestra última regla? ¿Qué ocurre con el verbo cry, llorar? Fíjense cómo cambia. ¿Qué ocurrió con la Y? La omitimos. ¿Por qué? Porque la Y, cuando el verbo está en infinitivo, está precedida por una consonante. Cuando tengo esa combinación, omito la Y, fíjense la regla. Verb ending in consonant plus Y, verbos que terminan en consonante más Y, ¿qué hago? Omito, I omit the Y, and then I add IED, y después agrego IED. ¿Están claras las 4 reglas para los verbos regulares? Entonces recuerden que no siempre agregamos ed. En algunos casos hay que hacer otros cambios. Now, have a look at what follows. Fíjense lo que sigue. Vamos a ver ahora la forma negativa, negative form. Y fíjense también aquí qué ocurre.
I didn't work yesterday. Yo no trabajé ayer. You didn't work. He didn't work. She didn't work. ¿Qué ocurre? También, fíjense, es la misma forma del verbo, no importa cuál sea el pronombre. Si es yo, vos, él, nosotros, ellos. ¿Y qué tenemos como elemento nuevo? El auxiliar. Fíjense, didn't. Y como tenemos el auxiliar que va a ser también uno mismo para todos los pronombres del sujeto, el verbo no se conjuga. Fíjense que no agregué ed. Recuerden eso. Remember that. And finally, let's have a look at the interrogative form. Vamos a ver la forma interrogativa. Cómo podemos hacer preguntas. Seguimos trabajando con el auxiliar. Recuerden que en inglés usamos los auxiliares para la interrogación y para la negación. También va a ser did. Did I work? Did you work? Did he work? Y es la misma forma del verbo y el mismo auxiliar para todos los pronombres del sujeto. Y recuerden que cuando tengo el auxiliar, el verbo no se conjuga, va en su forma infinitiva. Entonces, podemos hacer la siguiente deducción y podemos agrupar a los pronombres. No importa que sea I, yo, he, él, she, ella, it, you, we, they, en la afirmación el verbo va a agregar ed, worked, y va a ser la misma forma del verbo para todos los pronombres. En la negación uso el auxiliar didn't y no agrego ed. Y en la interrogación uso el auxiliar did y tampoco agrego ed. Uso el verbo en su forma base. So, wasn't it easy? ¿No fue fácil? So, bye bye, best wishes, and see you next class.